nuestras hamburguesas tenemos 1 kilo de carne picada de ternera, es roast beef, que tiene un poco de grasa, y le vamos a agregar sal a gusto y pimienta negra fresca que le molemos en el momento. Vamos a picar perejil fresco. Esto le aporta un sabor muy especial y una gran frescura a las hamburguesas. Para complementar la sazón de las hamburguesas, le vamos a agregar el perejil fresco que acabamos de picar. Ahora vamos a encurtir unos aros de cebolla. Hemos tomado una cebolla colorada que le va a dar un color y un sabor diferente. Cortamos en forma transversal para que queden armados los aros y los vamos a poner en un recipiente. Y ahora vamos a agregarle sal fina, agua caliente, y vinagre de vino. Lo vamos a dejar la cebolla así un par de horas. Va a quedar un gusto como si estuviera preparada en vinagre y suavizado el sabor fuerte de la cebolla. El perejil le va a dar un sabor muy fresco, muy agradable a las hamburguesas. Pero para incrementar su sabor le vamos a agregar una abundante cantidad de queso rallado y un par de cucharadas de salsa barbacoa y de mostaza. Estamos usando mostaza de Dijon, que tiene un sabor ligeramente picante. Esto, además, tanto la mostaza como la salsa barbacoa ayudan a ligar toda la preparación. La salsa barbacoa además le aporta un sabor ahumado. Ahora vamos a integrar toda la preparación. Es muy importante esta parte del proceso para que la carne aglutine y además se integren todos los sabores que hemos agregado y el sabor sea más intenso y parejo. Vamos a apretar un poquito con un tenedor la mezcla de carne y especias para que aglutine bien y después podamos armar mucho mejor nuestras hamburguesas. Ahora vamos a armar nuestras hamburguesas. Tenemos que tener en cuenta el tamaño de los panes que vamos a usar, que son bastante grandes. Primero hacemos una bola con la preparación y después la vamos a apretar tiene que quedar de un tamaño un poco mayor que el del pan porque al cocinarse se va a reducir. De un buen tamaño. Vamos a redondear la forma de nuestra hamburguesa suavemente con el canto de la cuchara. Lo vamos haciendo y después la alisamos en la parte superior. Ahora la vamos a llevar a la heladera unos minutos para que aglutine bien la preparación y después las vamos a cocinar.
Con lo que nos quedó de carne vamos a preparar más hamburguesas, pero estas las vamos a congelar para facilitar después el poder llevarlas al freezer. Vamos a extender papel film sobre nuestra tabla y vamos a utilizar este implemento que nos va a ayudar a armar las parejas. Al usar este implemento nos permite calcular que todas las hamburguesas que hagamos con él van a pesar 200 gramos. De esta forma se van a cocinar todas bien parejo. Con el papel film sobre las que las hemos armado, vamos a usarlo para envolverlas totalmente y llevarlas al freezer. Tenemos listas nuestras hamburguesas para frizarlas y después cocinarlas cuando tengamos ganas. Vamos a abrir al medio los panes que vamos a utilizar para servir nuestras hamburguesas, los que vamos a tostar en la plancha. Vamos a poner nuestros panes en la plancha que está ya bien caliente. De esta forma van a quedar marcadas las rayitas y le va a dar un tono más lindo a nuestro sándwich de hamburguesa. Cocinamos nuestras hamburguesas por 6 minutos de cada lado con fuego bien fuerte. Vamos a preparar un aderezo para nuestras hamburguesas con mayonesa y una salsa de chili picante que le va a dar un sabor bien intenso. Vamos a armar la base donde vamos a presentar nuestra hamburguesa con una hojita de lechuga fresca, y después que presentemos la hamburguesa vamos a completar otros ingredientes. Para la panceta quede bien crocante, vamos a poner 2 fetas con papel secante en el microondas durante 2 minutos. Ponemos papel abajo, las lonjas de panceta, nuevamente papel y otro plato, y lo llevamos 2 minutos al microondas. Para completar la presentación de nuestra hamburguesa, vamos a colocar por encima del queso derretido una muy buena rodaja de morrón colorado que hemos asado y pelado previamente. También le vamos a agregar los aros de cebolla colorada que habíamos encurtido previamente con vinagre y la panceta que hemos tostado en el microondas. Colocamos la tapita y ahí tenemos nuestra hamburguesa terminada. Si te gustó este video, ayúdanos con un me gusta o suscríbete a nuestro canal.